Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Hoy te quiero hablar sobre un tema bastante controvertido, sobre la agricultura ecológica, qué es y sobre todo sobre qué no es. Pues sí, hoy quiero compartir algunas reflexiones contigo sobre lo que es y sobre todo sobre lo que no es la agricultura ecológica, aunque también lo podemos hacer extensivo a los productos ecológicos o incluso la ganadería. Y es que encuentro que muchas veces se entiende por ecológico aquello que no lo es. Antes de entrar en materia, deja que te haga una pregunta y contéstala de forma honesta. ¿Qué cualidades crees que debe tener un producto ecológico? ¿O crees, mejor dicho, que tiene un producto ecológico que puedas comprar? ¿Crees que es más sano para ti? ¿Crees que es más respetuoso con el medio ambiente, más sostenible? Porque realmente, aunque mucha gente considera que son productos más sanos y más sostenibles, el criterio con el que se ha establecido qué es y qué no es ecológico no siempre responde a perseguir lo más sano o lo más sostenible. Entonces, ¿qué es un producto ecológico? Pues no es otra cosa que un producto que se ha sometido a un proceso de certificación, porque para que la definición de un producto contenga la palabra ecológico, orgánico, bio, eco, biológico, todo eso se consideran sinónimos a nivel comercial y significa que ese producto ha sido certificado conforme sigue unas normas. Esas normas es cierto que se han puesto siguiendo un criterio. Si no fuera así, no tendría el reconocimiento que hoy tienen los productos ecológicos. Entonces, ¿cuáles son esos criterios y qué perseguían? Pues en principio, la agricultura o los productos ecológicos lo que persiguen es que no intervengan elementos de síntesis, procesos o compuestos que hayan sido producidos artificialmente en la elaboración. ¿Qué quiere decir productos de síntesis? Pues productos que no existen de forma espontánea en la naturaleza, sino que son creados artificialmente por el hombre. Por ejemplo, los minerales son productos completamente naturales, ya sea el mineral, por ejemplo, el azufre, ya sea un óxido de silicio, ya sea un carbonato cálcico, que son nombres que nos pueden sonar muy químicos, por ejemplo, o sea una simple alga, una seta o un extracto de una planta. Todo eso son productos que en principio seguirían la normativa ecológica y deberían ser aceptados, al menos en términos generales. ¿Y qué no lo sería? Por ejemplo, un plástico. Un plástico no sería un producto que existe en la naturaleza, sino que es creado por el hombre a partir de otros elementos y mezclándolos en la industria o en un laboratorio, pues se consigue esa nueva sustancia o ese nuevo producto artificial o sintético. Lo ecológico no es compatible con lo sintético, pero eso no quiere decir ni que sea más sano ni que sea más sostenible. Es cierto que en muchos casos coincide, y lo que es ecológico, lo que sigue los criterios de producción ecológica, es más sostenible, es más respetuoso con el medio ambiente y la mayoría de veces también lo es con nuestra salud. Así que en esos casos no hay demasiada confusión. Pero muchas veces he oído comentarios del tipo: ¿cómo puede ser esto ecológico si viene de la otra punta del mundo? Y lo entiendo perfectamente, entiendo ese razonamiento, porque a nivel coloquial, a nivel doméstico, a nivel de cómo nos entendemos en nuestro día a día, la palabra ecológico para nosotros tiene connotaciones de sostenibilidad, de ecologismo, de protección del medio ambiente, pero tenemos que entender
que las certificaciones comerciales, en principio, no están velando por ese tipo de criterios, aunque luego veremos si realmente estas certificaciones son coherentes con lo que empezaron a hacer o no, o han ido un poco aglutinando distintas cosas y perdiendo coherencia por el camino. En realidad, un producto ecológico que venga de la otra punta del mundo no es sostenible, pero tiene todo el sentido del mundo que sea ecológico. Si, por ejemplo, nos fijamos en la agricultura, los productos que se aceptan en la agricultura ecológica como fungicidas o insecticidas son aquellos que se llaman de contacto. Lo que quiere decir es que quedan sobre la planta impregnados, pero que no penetran en su interior y tampoco que no son absorbidos a través de las raíces y viajan por todo el sistema vascular de la planta. Además, deben tener un origen no sintético, eso evidentemente, pero como un añadido pues se requiere que cumpla estas condiciones, que se quede, digamos, en la superficie, en la parte exterior, y que no sea un producto sistémico o penetrante, que son los que ya se introducen dentro del tejido de la planta. Claro, cuando un producto simplemente se queda en el exterior, hay que reaplicarlo más veces porque se lava con la lluvia, puede degradarse con la luz solar, su efectividad es menor, en los nuevos tejidos que han crecido de la planta no está presente, y al final, ¿esto en qué se traduce? En que hay que aplicarlo más veces. En una agricultura comercial significa pasar más veces con el tractor. Entonces, un producto convencional hecho mediante la agricultura convencional, podría ser que con una o dos pasadas de tractor con un insecticida sistémico hubiera cantidad más que suficiente y pasadas de sobras, no habría que coger más el tractor, no habría que contaminar más para aplicarlo. En cambio, en muchos casos, en la agricultura ecológica se necesitan muchísimos viajes de tractor y aplicaciones y reaplicaciones para conseguir ese mismo efecto, incluso para que muchas veces no tener ni siquiera la misma efectividad que los productos sistémicos. Eso es así y podemos verlo como un problema, de hecho lo es a nivel de sostenibilidad, pero debemos tener claro qué es lo que persigue la agricultura ecológica. No que sea más sostenible, no que sea más sano, simplemente que no se utilizan productos de síntesis. Vamos a verlo de otra forma. ¿Tiene sentido que para evitar utilizar un producto sistémico, que en realidad cuando se analiza al final de ese proceso de elaboración se ve que la cantidad que queda en el producto es mínima, incluso cero, o simples trazas minúsculas, cuando la alternativa a ese producto son sustancias como por ejemplo el sulfato de cobre, que sí que está aceptado en la agricultura ecológica, pero que sabemos que si analizamos la fruta y la verdura, quedan unas cantidades más importantes de sulfato de cobre en ellas. No olvides que no es una sustancia inocua, será mineral, estará aceptada en la agricultura ecológica, pero el cobre no deja de ser un metal pesado que se acumula en nuestro organismo, que contamina los acuíferos, que contamina los suelos, erradicando todo tipo de hongos y muchas formas de vida, y que no nos conviene para nada abusar y se está utilizando alegremente en la agricultura ecológica. Entonces, ¿tiene realmente eso algún sentido? Desde un punto de vista de la sostenibilidad del planeta, sin lugar a dudas, no lo tiene. Desde un punto de vista de nuestra salud, tampoco lo tiene. Entonces, ¿qué sentido tiene que no sean productos sintéticos? Bueno, llegados a este punto también quiero decir que creo que la agricultura ecológica es todo un avance. En la inmensa mayoría de casos nos aporta muchísimos beneficios ambientales, a nivel de calidad del producto, y son algunos también los casos en los que realmente se queda corta o no está funcionando bien.
creo que es una cuestión, la agricultura ecológica marca unos mínimos, a partir de los cuales pues está bien empezar a plantearse cosas, trabajar en otras direcciones. Por eso nosotros en nuestro canal, en La Tanina, cuando hablamos sobre agricultura, solemos utilizar términos como agricultura orgánica, agricultura regenerativa o simplemente agricultura respetuosa, porque entiendo que se pueden hacer muchos tipos de agricultura ecológica y no todas las agriculturas ecológicas son respetuosas. Tendrá el mismo sello de certificación aquel agricultor que ha pasado por un cultivo de frutales 12 veces con su tractor aplicando una cantidad generosa de sulfato de cobre que aquel que no ha aplicado ni una sola vez sulfato de cobre en el mismo cultivo y se ha molestado en hacer sus decocciones de cola de caballo o lo que sea. Por eso digo que en realidad la agricultura ecológica es una cuestión de mínimos, porque no nos da tanta información sobre cómo está elaborado ese producto, ni siquiera sobre si es sano para nosotros comerlo o más o menos sano que qué, porque tampoco eso de considerar que lo ecológico es sano, ya sabes que es muy arbitrario. Hay casos, como por ejemplo en el uso de sustancias minerales, como puede ser el sulfato de cobre, pero podríamos hablar de otros minerales que se utilizan como enmiendas para el suelo, como fertilizantes, que creo que sería muy discutible si nos conviene o no. Pero es que la agricultura o las certificaciones ecológicas con los años han ido cogiendo un poco de todo. Han querido también ser los abanderados de la sostenibilidad y así se han subido al carro de no permitir los transgénicos, que me parece muy bien. Pero cuidado, porque luego podemos entrar en ciertas contradicciones. Te pongo otro ejemplo. Se permite el sulfato de cobre, como te he dicho, para utilizarlo como fungicida sobre cultivos. Es un producto extremadamente contaminante, no nos conviene utilizarlo en nuestro entorno, eso está claro, pero se permite porque las alternativas son complicadas. En cambio, no se permite otra sustancia mineral como el salitre o el nitrato de Chile. ¿Y por qué no se permite? Porque se dice que es una forma de nitrógeno que contamina los acuíferos. ¿Tiene sentido no querer contaminar los acuíferos con nitrato de Chile, pero estar contaminándolos con sulfato de cobre? A eso me refiero, falta coherencia en las certificaciones ecológicas. No es que no sirvan de nada, no es que sea un engaño, no es que no funcione. Entiéndeme, la producción ecológica siempre es un paso más allá que la producción convencional, sobre todo porque implica una serie de controles más. Pero estos controles distan mucho de ser correctos y más aún perfectos o satisfactorios. Yo creo que es algo que debemos ir reevaluando continuamente para ir limando todas esas incoherencias. Por supuesto, hoy en día existen otras certificaciones que van mucho más allá, como sería el caso de la certificación de Demeter para la agricultura biodinámica, como sería el caso de la nueva certificación en agricultura regenerativa, que ya es una realidad en España, y muchas otras que me parecen más interesantes que la simple agricultura ecológica, aunque creo que en este caso muchas veces los productores van un paso por delante de los consumidores, que en la mayoría de casos no saben a qué se están refiriendo con todas estas certificaciones y pueden acabar un poco mareados si empiezan a bucear en todo este mundo de siglas, símbolos y etiquetas de los productos. Bueno, simplemente quería hacer esta reflexión muy cortita, pero creo que es un tema para darle vueltas. Me gustaría mucho saber qué es lo que opinas, si me lo dejas en comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo.